Estamos en Nueva Esperanza en este tiempo de pandemia mundial, conectándonos con usted en vivo, porque queremos seguir compartiendo la poderosa palabra de Dios. Así que por favor, tome asiento. Si usted estaba ahí de pie adorando al Señor como yo, tome asiento ahí donde está en su casa. Y por favor, tome una Biblia, cada uno de ustedes allí en casita. Mis amigos y mis amigas, quiero darle una cordial bienvenida a usted que de repente se está conectando por primera vez o por segunda vez. Y el día de hoy entonces quiero desafiarle a usar la Biblia, porque vamos entonces a estar compartiendo varios pasajes bíblicos que nos van a ayudar a entender este tema en relación a la resurrección. Tal vez usted dirá, bueno, nos va a hablar otra vez de la resurrección. En realidad, lo que quiero hacer este día es hablar de las evidencias acerca de la resurrección. Porque hoy necesitamos justamente demostrarle al mundo con evidencias sustanciales de que Cristo ha resucitado. Hay muchas personas que creen que es una fábula, que creen que nunca pasó, o que creen lo mismo que algunos en la antigüedad, que alguien se robó el cuerpo del Señor. En fin, hay muchas leyendas y fábulas por ahí, pero hoy, a la luz de la Escritura, vamos a ver nosotros entonces que la mejor manera de dar evidencia de la resurrección es ir a las Escrituras y que la Biblia nos demuestre que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, pero porque Él se ha manifestado, Él se apareció en vida a muchas personas. Quisiera entonces comenzar con el primer pasaje bíblico en Juan, el capítulo 20. Vamos a ir ahí a Juan, capítulo 20, verso 11. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Fíjese usted que entonces María Magdalena, esta mujer llamada María, nacida en la ciudad de Magdala, por eso era su nombre Magdalena, pensaba que se habían robado el cuerpo del Señor Jesús. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, es decir, el encargado allí de los jardines, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Qué maravilloso es entonces lo que vemos nosotros. La primera aparición de Jesús fue a una mujer consagrada, a una mujer que sabía lo que era el perdón que el Señor le había dado. La segunda aparición es importante también, porque usted me dirá, bueno, eso relata ahí su Biblia, una aparición a una mujer, eso no son grandes evidencias. Permítame ir avanzando poco a poco mientras usted toma nota si gusta,
porque las siguientes apariciones son verdaderamente muy importantes. La segunda aparición fue a las mujeres que volvían de la tumba, ya no fue a una sola persona. Mateo capítulo 28, verso 9 dice: he aquí, Jesús le salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, en este caso, dice Mateo, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Mire qué preciosa la palabra del Señor Jesús, mi amigo y mi amiga, en este tiempo. No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, es decir, a los discípulos, para que vayan a Galilea y allí me verán, porque va a ocurrir en Galilea un encuentro formidable con Jesús y los discípulos. Pero antes de eso, yo encuentro también una tercera aparición, y otra vez es a una persona en este caso, y es nada más y nada menos que a Pedro. Sí, Lucas lo relata de esta manera. En el capítulo 24 y en el verso 33 dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y lo que son los discípulos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente. Recuerden lo que estaban ya anunciando las mujeres que habían visto al Señor resucitado. Y dicen: y ha aparecido ¿a quién? A Simón Pedro también. Mis amados, hay una cuarta aparición que necesitamos examinar, y esta ocupa varios versos de la Biblia, porque sucede en un momento en que dos discípulos del Señor Jesús están camino a Emaús. Emaús era una ciudad más o menos a unos 11 kilómetros de Jerusalén, caminando. Fíjese usted entonces, Lucas 24, el verso 13 dice: y he aquí, dos de ellos, se refiere a los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, como les dije recién, 11 kilómetros, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, o sea, se les apareció y caminaba con ellos, como alguien más que va en el camino. Pero fíjese lo que ocurre aquí, mi amigo y mi amiga, porque dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no se le conociese. ¿Sabe? A mí me pasó esto así. Por muchos años mis ojos estuvieron velados y por eso no le conocía. Solamente sabía cosas de la religión, pero no le conocía a Jesús. Estos hombres, estos discípulos, fíjese usted, le dice Jesús: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?, le dice Jesús. Y ellos entonces le responden, especialmente uno que se llamaba Cleofas, y le dice: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Como diciéndole: oye, pero ¿cómo puede ser que no tengas idea de las cosas que han ocurrido aquí en toda esta área? ¿Qué tipo de pregunta me estás haciendo? Entonces, fíjense en ustedes que el Señor Jesús, haciéndose todavía el desatendido, les dice: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros, miren ustedes, ellos le están contando a esta persona, a Jesús, como si fuera un extranjero que no sabe nada, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día, o sea, el día domingo, el tercer día que esto ha acontecido.
Y agregan algo más estos discípulos. Aunque también nos han asombrado, dice, unas mujeres de entre nosotros. Recuerden que recién les nombré a Magdalena y a las otras mujeres, las que antes del día fueron al sepulcro, y cómo se hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, les siguen contando, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Él les dijo, ahora aquí Jesús, mientras va caminando, mira a estos dos compañeros del camino, a estos dos discípulos, y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. Le está diciendo, todo esto ya ha sido anunciado. Todo esto son de las profecías que muchas veces de ustedes se escuchaban cuando iban los sábados a la sinagoga y los maestros entonces les daban enseñanza. Fíjense en ustedes entonces qué interesante lo que está ocurriendo aquí. Porque hay una pregunta que les hace Jesús. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y miren ustedes lo que hace Jesús. Un tremendo curso de discipulado intensivo y comenzando desde Moisés. Me hace acordar justamente a Felipe lo que hizo con otro extranjero de Etiopía cuando le enseñó las Escrituras. Comenzando en este caso desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Le estaba entonces diciendo libro por libro, parte por parte, donde se hablaba justamente de la muerte y resurrección de Cristo, o sea, del Mesías. Fíjense en ustedes lo que está ocurriendo aquí. Llegaron a la aldea a donde iban, es decir, a Emaús, y él hizo como que iba más lejos, como que no entraba a esa aldea. Mas ellos le obligaron, es decir, insistieron a que él se quedara con ellos. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos, note usted el tiempo, las horas que está dedicando el Señor Jesús para que ellos abrieran sus ojos. Sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y mas él se desapareció. Miren ustedes, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Celebró una santa cena, una pequeña santa cena con estos discípulos allí en la aldea de Emaús. Entonces ocurre algo. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón con nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Amados, noten ustedes, lo que sucede es que estos ojos que estaban cegados ahora se abrieron, estaban velados. Mi amigo y mi amiga, usted que nos está escuchando en este momento, es lo que Jesús añora, lo que Jesús desea, que a través de las Escrituras se puedan abrir justamente sus ojos. ¿Sabe? Quiero recomendarle un libro de un querido hermano ahora, Lee Strobel. Le recomiendo que usted pueda leer este libro. Este libro no es un libro de religión. Este libro es para cualquier persona que quiera evidencias de que Cristo murió y resucitó. Por eso se llama El caso de Cristo. Amados, noten ustedes que están sucediendo diferentes apariciones, y una vez que sucede esta de Emaús, recuerde que Jesús entonces les abre los ojos prácticamente y él desaparece. Entonces, buscando en las Escrituras, encuentro una quinta aparición, pero ahora ya es en un grupo más grande. Pero hay un ausente. Fíjense en ustedes que la quinta aparición es a los discípulos,
pero ese día o esa noche faltaba uno. Faltaba nada más ni nada menos que Tomás. Lucas capítulo 24, verso 36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, es decir, lo relacionado a la muerte de su Señor y a lo que las mujeres les habían dicho, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Se da cuenta que Jesús entonces sabe lo que hay en su corazón y en el mío? Sabe cuáles son los pensamientos que hay en su mente y en la mía. Esto lo demuestra: Jesús es, al igual que el Padre, omnisciente. Mirad mis manos, les dice Jesús, y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo sí tengo, les dice Jesús. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? No solamente ha resucitado, sino que tiene la capacidad entonces de poder comer con nosotros también. Es una evidencia contundente para ellos, porque ahora las evidencias son para esta gente, son para los discípulos. Entonces le dijeron, o le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Yo me imagino en ese momento, mi amigo y mi amiga, en ese grupo de discípulos, recuerden, no estaba Tomás, el Señor Jesús comiendo y todos mirándolo y diciendo: es Él, sí, es Él, recibiendo una total evidencia de la resurrección, porque muchos de ellos también dudaban. Esa es una realidad. Aunque eran discípulos, aunque caminaron más de 3 años con Jesús por todos aquellos caminos polvorientos de la antigua Palestina, sin embargo había dudas. Y ahora era el momento en que Jesús estaba rompiendo, aniquilando todas las dudas con las evidencias de su resurrección. Pero luego recuerde que había faltado un discípulo. La 6ª aparición yo la encuentro en Juan, el capítulo 20. Volvemos al mismo capítulo donde iniciamos hoy el compartimiento de la palabra. Juan capítulo 20, verso 26. Ahora se le aparece a los discípulos, pero ahora sí está Tomás, no se la quiso perder. 8 días después, o sea, 1 semana después de aquel acontecimiento, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba también Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio. Noten ustedes este acontecimiento. Y les dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: miren ustedes, el Señor Jesús va directo a Tomás. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Para que él vea el corte que había tenido cuando aquel soldado le atravesó con la espada. Porque recuerden que fue Tomás el que le dijo a sus compañeros de ministerio que él tenía que ver para creer, que él no es de los que cree porque se la cuentan. De ahí surge esa frase: ver para creer. Y hoy en día hay mucha gente que opina así, ¿verdad? Tomás entonces necesitaba una prueba contundente también. Y Jesús está dispuesto, con evidencias, a decirle: sí, he resucitado, Tomás. Y miren ustedes la reacción de Tomás: Señor mío y Dios mío. Miren lo que sale,
las frases que salen de Tomás. Y el Señor le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que hoy de repente no vemos ni palpamos el cuerpo del Señor Jesús resucitado, pero creemos. Esto dice aquí las Escrituras. Note usted en el verso 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para eso resucitó el Señor Jesús, para que usted y yo tengamos vida en su nombre. Estas son las evidencias, mi amigo y mi amiga. Hay una séptima aparición. La séptima aparición es también a los discípulos, pero ahora no es en el aposento alto, ahora es en el mar de Galilea. Juan capítulo 21, el verso 1 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera, dice Juan. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, así que son 7. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Interesante. Muchos de ellos se preguntarían: ¿y quién es este extraño que desde la orilla nos está tratando de dar clases de pesca a nosotros, que somos los experimentados a pesar de una mala noche? Noten ustedes entonces que ellos la echaron y sucede algo. Recuerden que sucedían milagros durante estos 40 días de la resurrección de Jesús. Y dice: y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Qué interesante. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como unos 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Así que estaba dispuesto ya ese día, esa mañana tan temprano, a cocinar, a prepararles algo de comer, porque Jesús sabía que ellos tenían hambre, que había debilidad, que necesitaban fortalecer su cuerpo. Jesús sabe cuáles son sus necesidades, mi amiga y mi amigo, y Él está dispuesto a darle de comer. Y no solamente la comida que va a su estómago, la comida del alma, la comida del espíritu que usted y yo necesitamos. Note usted entonces que ellos han encontrado este escenario. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Dicen que eran 153 y aún siendo tantos la red no se rompió. Otro milagro. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, es decir, ninguno le estaba cuestionando nada a Jesús. Nadie le dijo: perdón, disculpe, ¿y usted quién es? Nadie le dijo eso. Dice entonces el verso 12, sabiendo que era el Señor. Ellos también fueron abiertos sus ojos. Sabían ahora
que era el Señor, que el Señor había resucitado. Otra prueba más indubitable de la resurrección del Señor Jesús. Pero de repente usted me dirá, mire pastor, hasta ahora eso está muy lindo, pero son solamente historias que usted nos está leyendo de la Biblia. Al fin y al cabo son apariciones a esas mujeres y a los discípulos. Es un grupo que se podrían haber puesto de acuerdo para decir esas cosas. Quiero llevarle al pasaje de 1 Corintios capítulo 15 y verso 6. La primera carta que escribe Pablo a los Corintios, porque usted se va a sorprender. Fíjense en ustedes que esta es lo que yo llamaría la octava aparición. 1 Corintios 15, 6 dice, después, el relato o la narrativa es del apóstol Pablo, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Note usted, a más de 500 hermanos, a más de 500 personas. Ya esto no es un grupo de 2, de 3, de 7, es un grupo grande hablar de 500 personas. No podemos decir, oh, es que también se pusieron de acuerdo, diría usted, ¿verdad? Definitivamente no. Y las apariciones continúan. La novena aparición yo la encuentro en 1 Corintios 15, 7, porque dice, después apareció a Jacob y después a todos los apóstoles. A Jacobo, es decir, el mismo Santiago, que es su medio hermano, uno de los hermanos mayores, de los hijos mayores que María y José tuvieron después de que ya había nacido el unigénito Hijo de Dios, Jesús. Así que entonces, Jesús, que amaba a su hermano Jacob, se manifiesta, se aparece a él. Notemos que Jacob en realidad lo vemos luego, entonces, involucrado en un ministerio fuerte. Él llegó a ser justamente el líder principal de la iglesia en Jerusalén. Fue el mismo que dirigía el concilio. Mis amados, el Señor Jesús continúa paso a paso en esos 40 días apareciéndose a muchas personas. La 10ª aparición yo la encuentro en Mateo 28, el versículo 16 al 20. Él se aparece a los discípulos otra vez, pero estos son los discípulos que recibieron la gran comisión. Mateo 28, verso 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, noten ustedes, algunos todavía dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así sea. Así que entonces esta 10ª aparición es contundente ya, para que los discípulos dejen toda duda a un lado y ellos se enfoquen en la comisión que les está dando Jesús. Porque ahora ellos que han recibido la comprobación, la evidencia una tras otra de la resurrección de Jesús, ya no tienen más por qué dudar. Ahora tienen que entonces obedecer a la palabra. Y queda la 11ª aparición, que fue también a los apóstoles, a los discípulos, pero esta es ya en otro momento. Esta es la última aparición a los discípulos. Este sí es la despedida. Fíjense en ustedes que para eso los invito a leer su Biblia en Hechos capítulo 1, verso 3. Y dice así, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Note usted esto, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios
y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso a su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Otro anuncio más de la segunda venida de Cristo. Mis amados, fue una evidencia tan contundente para los apóstoles ver a su Señor, a su Mesías, ser ascendido entonces en su presencia. Todos lo estaban viendo en ese momento. Amados, la palabra de Dios nos da soberanas evidencias de la resurrección de Cristo. La última que les comparto, aunque ese ya fue prácticamente la despedida de los discípulos, pero es interesante que podamos resaltar lo que dice Pablo también, porque Pablo no fue parte de ese grupo de apóstoles. Recuerde que surgió algunos años después. Y fíjense en que en 1 Corintios 15:8, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y dice: y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo me apareció a mí. Así que Pablo reconoce entonces que Jesús se aparece a él. El Cristo resucitado se manifiesta a su vida. Mi amigo y mi amiga, Jesús quiere hacer esto. Tal vez hoy no será una aparición como estas que les he relatado, pero el Señor Jesús no solamente se quiere así como aparecer ahí en la sala de su casa o en su recámara o en donde usted esté. Él lo que quiere es aparecerse en su corazón, entrar en su corazón, entrar en su vida, si usted, mi amiga y mi amigo, está dispuesto a recibirle. Hoy usted ha escuchado las claras evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Las evidencias de la resurrección de Jesús no solo son emanadas de la Biblia y de la historia, también hay evidencias científicas. Mis amados, de todo corazón le digo, hoy es un momento entonces para que usted entienda que el propósito de la resurrección de Jesús es darle a usted la oportunidad de obtener la salvación. Hoy es tiempo de salvación. Ahí usted puede leer esta oración que usted puede hacer, porque seguramente usted se está pensando en este momento: ¿y cómo puedo hacer para ser salvo? El primer paso que hoy usted tiene que dar, mi amigo y mi amiga, es hablar con Dios y decirle de esta manera. Cierra tus ojos ahí donde estás y ora conmigo. Dile: Padre nuestro que estás en el cielo, tu palabra es verdad y yo hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón y te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida. Mi querido amigo y mi querida amiga, si usted hoy entonces, después de haber escuchado todas estas evidencias bíblicas de la resurrección de Jesús, y entonces usted ha hecho esta oración,
contáctenos, comuníquese con nosotros. Ahí en el mismo Facebook escriba su nombre, su apellido, díganos que recibió a Cristo. Queremos además enviarle a usted una Biblia de obsequio, pero necesitamos que nos diga que usted hoy ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Mis amados, les despido en este momento, les saludo, espero volverles a ver el próximo viernes y recuerde de todo corazón que la paz de Dios, la presencia del Espíritu Santo y la salvación de Cristo siempre moren en su vida. Que Dios les bendiga de manera abundante. Hasta pronto.